La Alicia Plaza, ¿te acordáis? Hola Francisca, Hola, ¿cómo están? bienvenido. Bien, Katy, está también en por acá. silencio. ¿Mm? Hola Francisca, Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien por acá. Bien, bien. Excelente, súper. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar, gracias por todo, a ti. Tenemos harta gente Bien. incluida, así que va a ser entretenido. Sí, démosle unos minutos para que ingrese y, y empezamos. Súper. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Katy, yo creo que ya
7, 8 minutitos más. No sé, Francisca, si estáis por ahí, en honor a los que llegaron puntuales, digamos, se van a ir conectando más gente. Sí, partir nomás, yo creo que está bien. ¿Partimos entonces? Sí, Ok. En un momento. mira, déjame decir unas palabritas, Francisca, yo las puedo Ujú, presentar a las dos por mientras ahí preparan su material, dado que ustedes son las ujú. que van a presentar. Eh, bueno, primero que todo, gracias por su tiempo. Qué bueno que estén motivados a seguir aprendiendo, a escuchando cosas nuevas. Aquí vamos a conectar con la Katy, que es nuestra directora veterinaria en Narma, y con la doctora Francisca Medina, con mucha especialista, mucha experiencia en el uso de cannabinoides de uso veterinario. La doctora Francisca es magíster en ciencias veterinarias pecuarias, estudiante de doctorado de ciencia silvoagropecuaria y veterinaria de la Universidad de Chile y se ha desempeñado en el ámbito clínico trabajando en distintas clínicas en Santiago y regiones y se dedica junto a Fundación DAI al tratamiento de pacientes veterinarios con terapia en base a cannabis y la difusión del uso de estos productos. Nosotros con Francisca no es primera vez que ella nos acompaña en esta participación de eventos, webinars que estamos haciendo justamente para compartir información y que más gente pueda ir conociendo sobre esto. Así que muy feliz de contar con ella nuevamente para su exposición. Y bueno, y también Katy, que es nuestra directora médica veterinaria, que lleva ya un par de meses trabajando con nosotros en Narma, encargada justamente también de desarrollar todo el área veterinaria, visitas, charlas, y aquí también en webinar y todo lo que significa ayudar al conocimiento y a la educación sobre el tema. Hoy día vamos a tener este conversatorio un poco, vamos a escuchar a Francisca con su lata experiencia que tiene ya en el uso de los cannabinoides. Después Katy también va a poder contar un poco de lo suyo y la idea es dejar un espacio para palabras, preguntas, todo lo que necesiten. Para eso estamos, digamos, así que un poco la idea de nosotros es ayudar a dar más conocimiento al respecto del tema de los cannabinoides en el uso veterinario. Así que, Napo, Francisca, inicia nomás y ahí cualquier cosa estamos conversando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí igual es un gusto estar acá. Les agradezco la oportunidad, Narma, de poder acercar esto a nuevos profesionales. Este es un tema que desde hace varios años se lleva desarrollando aquí en Chile, pero es bastante desconocido a la actualidad por varios colegas. Entonces todo tipo de instancia que sea educativa, creo que es importante para poder seguir formando redes y que más profesionales sigan, o sea, se capaciten para poder prescribir este tipo de medicina. Voy a compartir mi pantalla y a ver, Eh, esta es una charla principalmente para aquellos profesionales que no se han acercado mucho al tema. Vamos a hablar principalmente de generalidades del sistema endocannabinoide para que puedan entender cuáles son las bases del uso de los cannabinoides y de los principales fitocannabinoides de los cuales existe investigación actualmente, tanto a nivel preclínico como humano y médico veterinario. ¿Ya? Como dijo Felipe, yo trabajo desde el 2016 con este tipo de terapias, principalmente en Fundación Daya, pero pertenezco a varias organizaciones y actualmente estoy investigando, así que espero que lo que les venga a acercar el día de hoy les sea de provecho. Comenzar mencionando que, como les digo, este no es un tema que esté recién surgiendo, viene
incrementándose el interés por la regulación del cannabis, desde que se ha vuelto a encontrar utilidades médicas. Hablo de que se ha vuelto a encontrar porque hasta antes de los años 1940 era un medicamento que existía en farmacias y por razones sociopolíticas se reguló en su contra y dejó de investigarse sobre las utilidades de los cannabinoides de la planta, hasta que en los años 90 resurge nuevamente la investigación y desde ahí nuevamente entonces empieza a resurgir el interés, y hasta la fecha hay varios países, tanto en Latinoamérica como en Europa, que han comenzado a regular su uso, tanto para usos nutracéuticos como farmacéuticos y también de aprovechamiento industrial, ¿ya? Pero las regulaciones no son parejas en todos los países. Recién hay países en los que se está entrando en discusión y otros en los que se ha avanzado un poco más rápido. Hay países en los que derechamente está prohibido, y en general, por lo mismo, eso ha llevado a que haya poca estandarización de productos a nivel mundial. Ya lo que puede ser una realidad en un país puede ser completamente diferente en otro, ¿ya? Y eso lleva muchas veces a que los cuidadores de los pacientes automediquen a nuestros pacientes veterinarios y se corran riesgos, ¿ya? La tabla que les muestro es de una organización de México y habla sobre el porcentaje de THC permitido en los productos principalmente que son nutracéuticos, que se permiten solo con CBD, ¿ya? Pero esto no corre necesariamente para los productos que se venden en farmacias en los distintos países, ¿ya? Son más que nada para los productos que no requieren, que no son destinados a tratamientos médicos, ¿ya? En Chile, la ley principal que rige el uso de esta sustancia es la ley 20.000, que es una ley de drogas general. No solo regula el cannabis, sino que el uso de todas las drogas en general, todos los productos psicotrópicos, y emana del Ministerio del Interior, ¿ya? Esta ley fue promulgada en el 2005 y desde ahí que en sus artículos menciona el uso medicinal, mencionando que tanto médicos odontólogos como médicos veterinarios podemos recetar, y que la única particularidad o cosa que se sanciona de esta prescripción es que esta prescripción no esté de acuerdo a una necesidad médica o terapéutica, ¿ya? Por lo tanto, siempre es súper importante al trabajar con cannabinoides tener un diagnóstico claro para poder justificar su uso, ¿ya? Porque la única razón por la cual nosotros podríamos tener algún problema con el uso de cannabinoides es que cometiéramos un acto ilícito, que sería entregar una receta veterinaria sin que hubiera una justificación médica, ¿ya? Esta ley no es, o sea, contempla esto en su artículo 6, pero o sea, es una ley general que no viene a decir qué cosas se pueden hacer, sino que qué cosas están sancionadas. Hay otras regulaciones que ya van dictando más qué
qué es lo que debe contener una receta, qué son las indicaciones que están en los decretos del Ministerio de Salud. Ya pasando al tema de origen de por qué se están utilizando cannabinoides hoy en día, como les dije, el uso de cannabinoides no es algo nuevo. Era uno de los medicamentos más prescritos hasta la década de 1940 en Estados Unidos. En ese momento no se conocía, no había la capacidad técnica ni investigativa para conocer cuáles eran los compuestos que estaban presentes en la planta y que producían un efecto medicinal, pero existían formulaciones en base a la planta completa y eran reconocidas las farmacopeas. Luego vino la prohibición hasta que en 1990 un doctor llamado Rafael Mechulam, un investigador israelí, logra descubrir receptores específicos para moléculas cannabinoides en los organismos vivos, ¿ya? Y se describe un sistema, y bueno, luego de descubrir estos receptores específicos, se descubren moléculas cannabinoides endógenas, producidas entonces por organismos vivos, y se describe un sistema que al día de hoy se llama sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide no surgió con los seres humanos espontáneamente de la nada, sino que es un sistema que ha tenido una larga evolución en los seres vivos. Se cree que surgió hace alrededor de 400 millones de años durante el periodo cámbrico, con los animales que comenzaban a desarrollar un sistema nervioso y una simetría axial, una columna vertebral. Y se cree que justamente este sistema surgió entre varios otros sistemas de neurotransmisiones para regular la comunicación que se daba a nivel del sistema nervioso central. Y posteriormente la evolución fue entonces incorporándose a otros sistemas y adquiriendo nuevas funciones, ¿ya? Pero, por lo tanto, es un sistema que está presente en todos los animales vertebrados. Peces, aves, reptiles, mamíferos, anfibios. En los únicos en los que no se ha encontrado un sistema de endocannabinoides es los protozoos, estos seres eucariontes unicelulares, y los insectos, aunque todavía es debatido el tema de su sistema endocannabinoide, ya que se han encontrado precursores o moléculas muy similares a endocannabinoides en algunos insectos como hormigas, pero no se han hallado receptores que sean similares a los receptores cannabinoides que se han encontrado en los vertebrados. Lo que sí también se ha encontrado es que los insectos pueden modificar su comportamiento al ser expuestos a moléculas cannabinoides psicotrópicas como el THC. Por ejemplo, se ha visto en las arañas que son capaces de cambiar su patrón de tejido, y en las hormigas que aumentaría su comportamiento de búsqueda de comida fuera del nido. Ahora, ¿de qué consta este sistema endocannabinoide? Principalmente de tres componentes. En primer lugar, como les digo, los receptores específicos para moléculas cannabinoides. Lo otro también importante son las moléculas cannabinoides que producimos, o endocannabinoides, y las enzimas que llevan a la síntesis y a la degradación de estos cannabinoides una vez que cumplen su función. En cuanto a los receptores, estos son receptores en base a proteína G,
receptores transmembranas se encuentran entonces en las membranas celulares acoplados a esta proteína G, y en general suelen tener reacciones que son alfa inhibitorias, ¿ok? Los principales son dos, el receptor cannabinoide CB1 y CB2. Vamos a ver, estos receptores tienen algunas diferencias estructurales y de distribución. Aparte de estos receptores que son los más abundantes y específicos para moléculas cannabinoides, existen una serie de otros receptores que también pueden interactuar con moléculas cannabinoides. Un grupo de ellos son de la misma familia de estos receptores acoplados a proteína G, que son llamados receptores huérfanos, porque no tienen un ligando específico que se les haya encontrado, ¿ya? Y uno de los que se ha encontrado que tiene una gran afinidad por moléculas cannabinoides y está ampliamente integrado en este sistema es justamente el receptor huérfano GPR55, que se postula incluso como un tercer receptor cannabinoide. Y fuera de estos receptores ligados a proteína G, existen una serie de otros receptores en los que las moléculas cannabinoides pueden interactuar, como la familia de los receptores de potencial transitorio valinoide, los receptores opioides, los receptores GABAérgicos, los receptores serotoninérgicos. Es una amplia familia en la que pueden entonces haber interacciones con este sistema cannabinoide. En cuanto a las moléculas endógenas, estas son moléculas de tipo lipídicos derivados de principalmente el ácido araquidónico que se encuentra en las membranas plasmáticas. Estos moléculas cannabinoides tienen un amplio funcionamiento en el sistema nervioso, pero a diferencia de la mayoría de los neurotransmisores que son almacenados, estos no son almacenados en vesículas, sino que se sintetizan a demanda. Los principales son dos, que son los más abundantes, que son la anandamida, que fue el primero en ser descubierto, y el 2-araquinodoilglicerol, o 2-AG, que fue posteriormente descubierto, pero que se ha visto que es el que está en mayor concentración en el sistema nervioso central. Y aparte de estos, existe una amplia gama de moléculas de ácidos grasos poliinsaturados que se han postulado como endocannabinoides menores, que se ha visto que tienen interacción tanto con los receptores CB1 como CB2. Este sistema endocannabinoide ha sido estudiado, ha sido mapeado en varias especies, aunque no ha sido estudiado en todas las especies, pero se ha visto en general que la distribución que presenta es bastante conservada. En todos los animales presenta la misma distribución, habiendo diferencias principalmente en la concentración de los receptores en ciertas áreas de los distintos organismos. El receptor CB1 se expresa principalmente en el sistema nervioso central y periférico, es donde más altamente está concentrado, y se ha encontrado particularmente en perros que este receptor está en concentraciones mucho más elevadas en áreas que tienen que ver con la coordinación motora, como el cerebelo y los ganglios basales. Por lo tanto,
los caninos en general suelen ser más susceptibles a cannabinoides que estimulen este receptor, que en general los humanos tienden a generar efectos adversos más ligados a efectos motores, como por ejemplo la ataxia, ¿ya? Pero este receptor es el receptor más ampliamente distribuido en el organismo, están todas las células, solo que está en menor concentración en otros órganos, donde está más concentrado es en el sistema nervioso central. El receptor CB2, en contraparte, está más altamente expresado en el sistema inmune, principalmente en células tanto mieloides como linfoides, y también en los mielocitos que producen estas células del sistema inmune. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la modulación de la producción de células del sistema inmune y la modulación de liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias. A grandes rasgos, los cannabinoides tienen su funcionamiento en el sistema nervioso central, un poco distinto a cómo funcionan los neurotransmisores tradicionalmente, ya que en general la comunicación que se da entre las neuronas va desde una neurona presináptica que envía una señal y es recibida por una neurona postsináptica. Pero en el caso de del funcionamiento de los cannabinoides, lo que ocurre es que cuando ocurre una depolarización de la neurona, esta deja ingresar calcio en su interior, y este aumento del calcio intracelular es un estímulo para que las vesículas que tienen almacenados neurotransmisores se liberen. Y estas vesículas entonces llegan al espacio postsináptico, son recibidos por la neurona postsináptica, que al recibirlo entonces se depolariza también, aumenta su nivel de calcio, y este nivel de calcio es una señal para que la neurona postsináptica fabrique endocannabinoides que viajan de manera retrógrada, o sea, de neurona postsináptica a neurona presináptica, y van a ir a activar a los receptores cannabinoides, que lo que llevan a hacer es a inhibir la entrada de calcio a la célula, bajando los niveles de calcio intracelular y entonces inhibiendo la liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, como les digo, los cannabinoides modulan el proceso de neurotransmisión. Esto en general es lo que ocurre endógenamente, pero estos receptores cannabinoides pueden ser activados también por moléculas fitocannabinoides como por cannabinoides sintéticos. Y esa es la base de por qué hacemos entonces tratamientos con cannabinoides. El hecho de que estos receptores estén tan ampliamente distribuidos es lo que genera que las terapias con cannabinoides puedan intervenir en tantos procesos, desde procesos que tienen que ver con la modulación del sistema nervioso central, como la neuroprotección, la modulación del comportamiento, el apetito y el metabolismo, la analgesia, hasta procesos más generales como la modulación de la inflamación y su capacidad antioxidante. Ahora, yendo a la planta, que es lo que generalmente se hacen tratamientos, mencionar que la planta es una planta compleja que produce cerca de 500 compuestos químicos. De estos, más de 150 son fitocannabinoides, y también existen otras moléculas biológicamente activas, como los terpenos y los flavonoides, que se ha visto que también tienen acciones farmacológicas per se.
Los cannabinoides se encuentran en la planta viva, verde, en un estado ácido porque se encuentran carboxilados, ¿ya? Y en general este estado carboxilado no produce psicotropía, ni siquiera en el precursor del THC, que es el THC ácido. Y estas moléculas, por procesos que involucran generalmente calor, aunque no únicamente, son decarboxiladas, llevándola a un estado neutro, que es el que acostumbramos del que acostumbramos a escuchar y del que habitualmente se hace uso, ¿ya? Así es como el THCA se transforma en THC y el CBDA se transforma en CBD, ¿ya? Y al decarboxilarse entonces cambia la interacción de estas moléculas con los receptores y el THC, por ejemplo, se convierte en una molécula con capacidad psicotrópica. Lo interesante, y que sería bastante interesante que las empresas como Narma y otras farmacias que están generando recetas magistrales pudieran en un futuro tener, es que los cannabinoides ácidos se ha visto que también tienen aplicaciones, tienen funciones farmacológicas que incluso son mucho más biodisponibles que los cannabinoides neutros. Como les digo, no son cannabinoides psicoactivos, además, pueden servir para el tratamiento de múltiples enfermedades. Si bien es cierto, han sido hasta el momento menos estudiados, de a poco ha ido creciendo el cuerpo de evidencia también acerca de su uso. Y entonces fíjense en esta tabla, CBD no es lo mismo que THC, no suelen tener la misma efectividad en general para ciertas enfermedades, y hay muchos efectos que también pueden ser logrados con cannabinoides ácidos, principalmente efectos que se ha visto antiinflamatorios, antiepilépticos e incluso anticancerígenos. Actualmente, tanto las plantas de cannabis como las formulaciones farmacéuticas que se pueden realizar de forma magistral se clasifican por quimiotipos, ¿ya? Existiendo fundamentalmente tres quimiotipos, que son el quimiotipo alto en CBD, que proviene fundamentalmente o de las plantas de cáñamo o de plantas de cannabis altas en CBD, el quimiotipo alto en THC, que proviene desde plantas de cannabis altas en THC, y el quimiotipo balanceado, que proviene de plantas de cannabis que tienen concentraciones similares tanto de CBD como THC. Y de forma magistral también se pueden mandar a formular preparados altos en CBD, preparados equilibrados THC-CBD y preparados altos en THC, ¿ya? Y en general se habla de ratios para hablar de las distintas concentraciones de CBD y de THC, siendo, por ejemplo, una proporción 2:1 CBD-THC, aquella que tiene, por ejemplo, 20 miligramos de THC y 10 miligramos de CBD, o sea, perdón, 20 miligramos de CBD y 10 miligramos de THC, una formulación 2:1 CBD-THC. Ahora, el THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, y es el agonismo que se genera en el receptor CB1 el que genera los efectos psicotrópicos que tiene esta sustancia, ¿ya?
pero principalmente se ha visto que a nivel medicinal posee efectos analgésicos y antiinflamatorios. El CBD, por otro lado, no tiene una buena afinidad por los receptores canónicos CB1 y CB2. En general, tiene una interacción antagonista o alostérica negativa, que puede ayudar a disminuir incluso los efectos psicotrópicos del THC cuando se administran en conjunto, pero sus blancos terapéuticos son principalmente otros receptores, como los receptores TRPV, los receptores de serotonina, los receptores GPR55, los receptores acoplados a proliferación de peroxisomas. Y en general este CBD tiene una fuerte inhibición por el citocromo P450 y el complejo enzimático MFO, que es el que procesa benzodiazepinas en caninos. Por lo tanto, la administración de CBD, pero también de THC, que también el THC puede inhibir el citocromo P450, pero de forma más débil que el CBD, puede llevar a un aumento en la concentración plasmática de varios medicamentos que se procesan en el citocromo, como las benzodiazepinas, como algunos fármacos antidepresivos, moléculas opioides, en general. En cuanto a las vías de administración, la vía de administración más usada en humanos es la sublingual, ya que ayuda a bypassear el paso hepático, produciendo en general una biodisponibilidad más alta que la vía oral y un efecto más rápido. Pero en medicina veterinaria se suele usar la vía oral, que tiene un inicio de acción un poco más lento, de alrededor de 2 horas post ingestión, porque en general es más fácil para los cuidadores administrar por esta vía. En general, la vía oral tiene una duración entre 8 a 12 horas de duración de los cannabinoides. Otras vías de administración son la vía transdérmica por medio de ungüentos, cremas. Es necesario muchas veces, eso sí, hacer manejo del pelaje de nuestros pacientes. Y otras vías para las que todavía no existe formatos que se puedan adquirir en farmacias, pero de las cuales se ha hablado en publicaciones y en reportes de casos, es la vía inhalatoria por medio de nebulizaciones de productos hidrofílicos, la vía rectal por medio de supositorios, la vía ocular por medio de preparados oftálmicos. En cuanto a la dosificación, mencionar que no existe dosis letal reportada en animales, y las dosis que han sido reportadas como terapéuticas son bastante amplias. En el THC en general se reportan dosis efectivas mucho más bajas que con el CBD, y se suele aconsejar también comenzar con dosis bastante bajas, ya que se trata de evitar lo máximo posible que se genere algún efecto psicotrópico, que en general la dosis de 0,05 miligramos hasta 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso son difíciles de ver. Ya cuando se aumenta la dosis por sobre los 2 miligramos por kilogramo de peso es mucho más fácil comenzar a ver efectos adversos ligados a la psicotropía con el THC. Y con el CBD las dosis habituales comienzan desde los 0,5 miligramos por kilogramo de peso, pero algo muy importante con el uso de cannabinoides es que se debe comenzar de forma lenta.
Y esto en parte porque los rangos terapéuticos son bastante amplios y porque se ha visto que la respuesta paciente a paciente a las terapias con cannabinoides es muy particular. Se ha investigado y se ha demostrado que en humanos existen diferencias en cuanto a la expresión y a la conformación de receptores, y también se han encontrado estas diferencias en perros de la misma raza. Y en mi experiencia clínica he podido corroborar muchas veces que dos pacientes de una misma raza, con pesos similares, con una enfermedad idéntica, responden muchas veces diferente y necesitan distintas dosificaciones de cannabinoides. Para eso, entonces, siempre se recomienda comenzar con titulaciones de dosis, desde la menor dosis posible e ir avanzando lentamente hasta encontrar la dosis más adecuada para cada paciente. La terapia con cannabinoides debe ser una terapia personalizada y requiere que haya bastante interacción cuidador del paciente con el médico. Las titulaciones de dosis en general yo las suelo realizar de cada 3, 4, 5 días, y para el uso de THC en pacientes que son muy sensibles, incluso 7 días. Es importante saber también que los cannabinoides tienen efectos que se denominan bifásicos. Incluso se ha visto que los cannabinoides pueden tener un efecto multifásico. Esto quiere decir que bajas dosis de un cannabinoide pueden generar ciertos efectos que pueden ser totalmente contrarios a los efectos que se generan con altas dosis. Esto, por ejemplo, se lo muestro acá con una investigación que se hizo con la actividad locomotora de las ratas que se sometían a distintas dosis de THC. La primera barrita que ven acá es el grupo de ratones que estuvieron con el control o el placebo, ¿ya? Y las demás barras entonces son con cantidades crecientes de THC en miligramos por kilogramo de peso. Y se observa que al comenzar a dar THC, la actividad locomotora en comparación con el control disminuye y va aumentando progresivamente hasta incluso superar al control. Con 2 miligramos por kilogramo de peso. Pero luego, al seguir subiendo las dosis de THC, la actividad locomotora vuelve a bajar, incluso a bajar por debajo del control. Por lo tanto, se aconseja siempre que si es que se aumenta la dosis de la terapia y esta dosis genera un empeoramiento en los síntomas, nos devolvamos a la dosis anterior efectiva. ¿Ya? Esto es difícil un poco visualizarlo de manera abstracta, por lo tanto les voy a mostrar un caso. Cani es un perro mestizo, ya ahora de 2 años y algo, que pesa 16 kilos, presentaba convulsiones cada 3 meses, no de tipo tónico-clónico, son convulsiones conductuales, perdón, y tenía episodios cada 7-3 días, a 10 días los últimos en racimo. Estaba en tratamientos con primidona, levetiracetam y bromuro de potasio. Él comenzó un tratamiento con CBD, comenzando con una dosis de 2,5 miligramos totales cada 12 horas hasta llegar a 0,5 miligramos kilo 3 veces al día. Cuando llegamos a la dosis de 0,5 miligramos por kilogramo de peso, sus episodios aumentaron de intensidad. Por lo tanto, nos devolvimos a la dosis anterior efectiva, que era de 0,25 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día, y Cani volvió a estabilizarse. Bueno, Cani logró, perdón, Cani
logró estabilizarse, se distanció en esos episodios una vez al mes. Luego tuvimos otros problemas con Cani y cambiamos un poco la terapia que estamos llevando actualmente, pero lo que les quiero transmitir es que en general ese es el manejo que se debe tener cuando uno va aumentando dosis y se ven este tipo de efectos, ¿ya? En cuanto a la seguridad, mencionar que se ha probado la seguridad de los fitocannabinoides, tanto del CBD como del THC, en pacientes veterinarios, principalmente en perros más que en gatos, pero existen estudios en ambas especies, se ha demostrado que estos cannabinoides son bien tolerados. El CBD particularmente se ha visto que genera menos efectos adversos en general que el THC, pero se ha visto en general que tiende a elevar la fosfatasa alcalina sérica a niveles que no han podido relacionarse con enfermedad hepática, pero se ha visto este aumento. Los principales efectos adversos que se han observado con el CBD son un aumento del tránsito intestinal, pero eso también se ha encontrado con los aceites solamente sin sin CBD, que se ocupan como vehículos, como los aceites de triglicéridos de cadena media. También se han probado dosis de THC, incluso altas dosis, y en general se han visto efectos adversos leves, y algo bastante remarcable con el uso de THC es que no se ha correlacionado con un aumento de la fosfatasa alcalina sérica. En gatos también, como les digo, se ha estudiado también incluso con dosis altas de THC, no, si bien es cierto, no tan altas como en el estudio anterior que llegaban a 60, pero en general 40 miligramos por kilogramo de peso son dosis mucho más altas a las que se llegan en terapias. Y observaron lo mismo, que los efectos adversos en general fueron leves, tanto con THC como con CBD, y en general los efectos gastrointestinales fueron los más comunes. Con THC también se suele observar somnolencia, letargia, signos a veces de ataxia, como les decía, como efectos secundarios, y ya muy pocas veces, tanto como con THC como con CBD, efectos gastrointestinales como vómitos. En general, lo que más me reportan los cuidadores de pacientes con el uso de THC es el aumento del apetito más que algún otro efecto adverso, y somnolencia tanto con el uso de CBD como con el uso de THC. Las aplicaciones medicinales que se pueden llevar a cabo con los cannabinoides son amplias, como les decía, por esta amplia distribución que tienen los receptores cannabinoides. Y ahora vamos a ver un poco de la investigación que existe alrededor. En donde más existe investigación hasta el momento en el área veterinaria es en el manejo del dolor, principalmente en perros con osteoartritis, en los que ya existen varios estudios que han logrado encontrar buenos resultados para disminuir el dolor, aumentar la movilidad de estos pacientes con dosis entre los 2 y los 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. La WhatsApp incluso el año pasado reconoció la utilidad de los cannabinoides en el manejo del dolor. En cuanto a convulsiones, existen menos estudios, concretamente un estudio clínico hasta el momento que vio buenos resultados en la disminución de convulsiones en perros con epilepsia idiopática en conjunto con otros medicamentos. También en estudios ligados a convulsiones en perros se han llevado en cuanto a ver, se ha descubierto que tanto CBD como THC tienen capacidad anticonvulsiva.
Pero en cuanto al uso del THC, se ha observado en ratas que el uso prolongado de THC puede llevar a generar convulsiones espontáneas. En varios estudios que se han realizado preclínicos con ratitas y el uso de THC. En humanos no se ha visto esto y se aplica THC en convulsiones. Y en veterinaria todavía es controvertido un poco por estos estudios preclínicos de los cuales le hablo. Pero en el 2018 se llevó a cabo un estudio que evaluó la susceptibilidad especie específica de los cannabinoides para inducir convulsiones, en el que se ocupó un extracto que contenía tanto THC como CBD, y que se aplicó tanto a ratas como a perros durante 52 semanas. Y lo que se pudo observar es que efectivamente se producían estas convulsiones espontáneas en ratas, pero no observaron esto en perros. Y se observó también que la señalización de los receptores CB1 estaban alteradas en ratas, pero esto no se observó en perros. Por lo tanto, se cree que esto puede ser una susceptibilidad especie específica de las ratas a la respuesta de THC. Faltan más estudios, obviamente, para corroborarlo con otras especies, pero hasta el momento las únicas que reportan este efecto son las ratas. Junto con la doctora Silvia Rau de la Universidad Mayor y Santo Tomás, realizamos un estudio retrospectivo mediante encuesta a pacientes a los que se les había llegado a administrar preparaciones de cannabis con preponderancia en THC, y vimos buenos resultados en general, con reducciones de las convulsiones de alrededor de un 50% en promedio, y con efectos adversos en general bajos en un 22% de los pacientes, en general ligados al aumento del apetito y a la letargia. Ahora, en general, yo no aconsejo como primera línea el uso de THC. Suelo comenzar terapias anticonvulsivas con CBD o combinación de ambos, pero con ratios más bajos de THC que de CBD, y que si el paciente no responde favorablemente a solo CBD o a ratios más bajos de THC, voy subiendo la concentración de THC. En dermatología, todavía no existen estudios clínicos propiamente tal en pacientes veterinarios, pero sí se ha evaluado la expresión de los receptores cannabinoides, porque también existe expresión de estos receptores en la dermis, en los folículos pilosos, en los queratinocitos, y se ha visto que la expresión de estos receptores cannabinoides aumenta en perros con patologías como dermatitis atópica. También se han probado ciertas formulaciones tópicas en perros, y se ha visto que tienen buena biodisponibilidad. En este estudio que les muestro a la izquierda abajo, o sea, a la derecha abajo, perdón, se observó que incluso los cannabinoides ácidos, como les decía, alcanzan concentraciones plasmáticas más altas que los cannabinoides neutros a nivel de la piel. También existe investigación en cáncer. En general, existen dos tipos de usos que se pueden hacer de los cannabinoides en esta enfermedad. Uno que es el uso paliativo para aliviar el dolor, disminuir las náuseas ocasionadas por quimioterapia, aumentar el apetito, la calidad del sueño. En esta área existe poca información, investigación a nivel
clínico veterinario, en general investigación más antigua, en la cual se han probado compuestos como esta, en la que se probaron compuestos similares al THC en gatos a los cuales se les administraba cisplatino como un modelo emético, porque el cisplatino es un quimioterápico que causa muchos vómitos en gatos como efecto adverso, y se vio que estos cannabinoides similares al THC eran efectivos, disminuyendo la cantidad de episodios eméticos, pero no existen más estudios que evalúen disminución de dolor o calidad de vida en estos pacientes veterinarios. Sí existe un amplio cuerpo de evidencia que avala el uso de cannabinoides paliativos en humanos, por ejemplo. Y donde está empezando a existir más evidencia es en el uso anticancerígeno. Por lo menos en medicina veterinaria existen ya varios estudios preclínicos en células principalmente, y con el uso de CBD, que es lo que más se ha probado, en donde se ha visto que puede ayudar a disminuir la proliferación celular, la angiogénesis y la metástasis. A nivel humano también existe amplia evidencia preclínica todavía. Falta en ese sentido evidencia clínica en varios aspectos. Y a nivel de comportamiento también se ha evaluado la efectividad del CBD principalmente, en donde se ha visto que puede disminuir la agresividad, el comportamiento agresivo, por ejemplo, en los perros que se manejan en estos centros de rescate. Les voy a mostrar brevemente algunos casos clínicos. Bueno, el Script, un mestizo de 7 años y 35 kilos, que desde los dos que presentan epilepsia, su resonancia magnética no presenta alteraciones, estuvo con fenobarbital, respondiendo bien a la terapia, pasando varios años sin convulsiones. Pero comenzó a presentar nuevamente convulsiones tónicos clónicos cada 20 días, se suma bromuro de potasio, pero genera como efecto adverso diarrea y excesiva somnolencia, por lo que quedó con leve tiracetam y fenobarbital. Y con este régimen terapéutico se encontraba actualmente, cuando tuve consulta, convulsiones cada 15 días. Había presentado también crisis en racimo, y comienza una terapia con CBD, comenzando con 0,2 miligramos cada 8 horas hasta llegar a 0,6 miligramos por kilogramo de peso. Estuvo más somnoliento los primeros días, por lo que la titulación se realizó lenta. Y bueno, presentó convulsiones el año pasado en septiembre, pero después no volvió a presentar más episodios convulsivos. Tuvimos control hace unos 2 meses y había presentado un episodio convulsivo en abril nuevamente y no había tenido más episodios hasta el momento. Les dejo aquí una revisión de un caso también de una paciente con hidrocefalia y siringomegalia, que por razones de tiempo no se los voy a mostrar, pero que si lo quieren buscar, está publicado. Les muestro también mi paciente estrella, que es URAC, que si alguien que esté aquí ha estado en otras conferencias mías probablemente lo haya escuchado, porque es un paciente que está en todas mis presentaciones. Un mestizo de 11 años que en el 2016 comenzó a presentar desorientación, baja de ánimo y episodios convulsivos, y ya en el 2017 comenzó a presentar episodios de hiperalgesia que lo mantenían postrado, con edema submandibular y lesiones de apoyo. Y a él se le encontró una lesión neoproliferativa concordante con un glioma en el diencéfalo, y comienza
y estaba en tratamiento con prednisona y pregabalina principalmente como tratamientos. Él comienza un tratamiento con THC principalmente, hasta llegar a su dosis efectiva, que fue 0,25 miligramos kilo cada 12 horas, complementario a sus fármacos convencionales. Y desde que inicia el tratamiento, él comenzó a tener mayor movilidad. De hecho, todas las fotos que se muestran son de URAC ya posterior al tratamiento, porque antes de eso, como les digo, estaba postrado. No vuelve a presentar estos episodios de hiperalgesia ni convulsiones. Sus edemas, producto de la postración, desaparecen y comienza a presentar buen ánimo y buen apetito, a tal punto que realiza una vida normal por varios años. Yo a Ura incluso le iba a ver a la casa y me recibía como todos los otros perros que habían en ese hogar. Y Urak falleció, si no me equivoco, a comienzos del 2020, principalmente por una falla renal debido al largo tiempo que estuvo con corticoides. Esta otra paciente, Brisa, una maltés de 9 años, que desde hace años presentaba diarreas que habían sido difíciles de manejar y había pasado por distintos tratamientos. Se diagnosticó con colitis linfoplasmocítica y estaba con dieta principalmente a base de quino. Esta perrita fue atropellada, con complicaciones principalmente en la cadera, y es hospitalizada. Cuando estuvo hospitalizada, los tratamientos que se realizaron endovenosos no tuvieron ningún problema, pero al ser dada de alta y quedar con tratamiento en el hogar, comenzó a presentar diarreas muy fuertes, producto de probablemente una reacción a los medicamentos o a los vehículos que transportan estos medicamentos. Por lo que se suspende su tratamiento y su cojera, principalmente en el miembro posterior derecho, se agudiza. Estas son las heces de Brisa cuando estaba en el tratamiento, con su tratamiento farmacológico. Estas son sus heces en general, las que eran normales para ella. Este es un video de Brisa sin tratamiento farmacológico, donde se ve bastante atáxica, con bastante inestabilidad. Encorvada y con una posición bastante extraña para orinar. Ella comenzó un tratamiento con CBD, partiendo con 0,3 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, hasta llegar a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, debido a la intolerancia de los otros tratamientos que solo con CBD y fisiatría. Está entonces Brisa con su terapia de electroestimulación. Además tenía terapias en piscina, una fisioterapia bastante extensa y complementaria. Y bueno, ella en junio ya del 2021 comienza a ser capaz de incorporar nuevos alimentos a su dieta. Disminuye además su cojera, aumenta su movilidad. Y el último episodio de diarrea fue en febrero del 2021. Hasta el momento no ha vuelto a presentar más episodios. Continúa con sesiones de fisiatría más espaciadas. Comenzó con 2 sesiones semanales, luego pasó a sesiones semanales, luego cada 2 semanas. Actualmente creo que está con una sesión cada 2 semanas. Y en los momentos que sentimos que es más necesario se aumenta. Y bueno, estas son las heces de Brisa actualmente, bastante más firmes que al inicio.
Y esta es Brisa cuando llevaba aproximadamente un mes de tratamiento, en donde se puede ver todavía una cojera en el miembro posterior derecho, pero su movilidad mejoró notablemente. Y bueno, esos han sido los casos. Espero que haya sido de provecho esta presentación. Si tienen dudas, consultas, las pueden realizar ahora. Hay una pregunta aquí, Francisca, que nos escribieron en el chat que dice, ¿el tratamiento con cannabinoides es complementario al fenobarbital, etcétera? Em, con el etcétera no me queda bien claro a qué va, pero Que al fenobarbital, escriba claro, o en que comente general, Francisca si tiene alguna ¿ah? duda. ¿Sí? ¿Qué pasa? No entendí Que, bien, Felipe. que si quiere Francisca Arroz, que fue la que escribió, puede preguntar directamente o escribir aquí en el chat, digamos. Sí, bueno, Francisca, ¿estás por ahí? Si no, voy a responder de todas formas lo que entiendo. Sí, o sea, los cannabinoides suelen incorporarse complementarios a otras terapias. El uso de cannabinoides no significa abandonar otras terapias para nada. No porque usemos cannabinoides vamos a dejar otras terapias de lado. Eh, los cannabinoides, el CBD y el THC, al inhibir el citocromo P450, pueden ayudar a que, por ejemplo, el fenobarbital se encuentre en mayores concentraciones plasmáticas, ya que disminuye su metabolización, entonces pueden ser perfectamente complementarios. Yo jamás indico que se quiten tratamientos cuando comenzamos con terapias de cannabis. Sí, una buena respuesta a la terapia puede llevar a que logremos disminuir dosis de medicamentos, incluso quitar algunos. Y también yo he llegado a ocupar cannabinoides de primera línea, o sea, como primer medicamento al cual hacemos acceso, sobre todo en pacientes con manejo de dolor y también con pacientes epilépticos leves o moderados que no han partido con ningún otro medicamento anticonvulsivante y que quieren probar como primera opción los cannabinoides, ya que, como les digo, son medicamentos sumamente seguros y no porque comencemos con cannabinoides quiere decir que no vamos a añadir nada más. O sea, cuando lo he ocupado como primera línea, hay veces en que se ha necesitado incorporar otros fármacos y lo hemos hecho. Francisca, acá hay otra pregunta. ¿Se Sí, escucha? sí. Dice, en tu experiencia, ¿qué enfermedades en gatos han tenido buenas respuestas con el extracto de cannabinoides y si la han usado en gatos con leucemia? Esa es Ana. Sí. Em, Mira, principalmente en gatos he visto buenos resultados en el manejo del dolor, en gatos ya geriátricos con procesos de osteoartrosis principalmente. Lo he ocupado en pacientes con leucemia, pero no lo recomiendo como en ese aspecto como sustituto de ninguna terapia, sino que como complemento, como inmunomodulador, hemos podido constatar que sus pacientes se mantienen estables mucho más tiempo, recurren mucho menos a urgencias. También en procesos de gingivitis y estomatitis ha ayudado bastante a controlar el dolor en ese tipo de pacientes. Donde no he visto buenos resultados,
en gatos particularmente y personalmente es con pacientes felinos convulsivos. En ellos me ha costado más llegar a tratamientos que sean estables. También sirve harto cuando uno lo ocupa con dosis baja el THC, porque a los gatos les encanta dejar de comer. Se sienten un poco mal Sí, y dejan de comer. Ahí funciona súper bien. Yo tengo una pregunta. Como tú cuéntame, llevas Cata. con harta experiencia en el uso de esta medicina, ¿cómo has visto tú la percepción del consentimiento de los tutores hacia el tratamiento en últimos años? ¿Ha ido aumentando el consentimiento? ¿Ha ido bajando el susto de los tutores en relación al uso cannabinoide? O sea, mira, yo partí en el 2016 cuando se hablaba muy poco de esto y había mucho, no habían tratamientos disponibles en farmacia ni nada. Y eh, yo creo que la razón por la que estos tratamientos están disponibles actualmente en Chile es porque tanto los pacientes humanos como los cuidadores de pacientes veterinarios han movido esto para que se tome un interés desde el punto de vista médico, ¿ya? Siempre he visto buena recepción de cuidadores a ocupar estas terapias. Lo que ha costado, a mi juicio, es que los médicos veterinarios vayan teniendo conciencia de que existen estas terapias y que vayan perdiendo el miedo a ocuparlas. Pero desde mi vereda, creo que siempre ha existido interés y, y muy pocos cuidadores en general, cuando uno les explica realmente cuáles son las bases de esto, tienen alguna preocupación en general de ocuparlo. Súper. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Ya, entonces yo lo voy a contar súper cortito en relación a, enganchándome de la pregunta, la respuesta de la Francisca. Eh, bueno, Narma surgió también por la necesidad de tener estas opciones de tratamiento más simple, más fácil. Eh, ¿Se ve la presentación o no? No, ¿Ahí sí? ¿No todavía? sí, ponla en grande, por favor. Ya. Bueno, Narma surgió como una plataforma principalmente para medicina humana y luego se abrió esta opción a la parte veterinaria que lleva poquitos meses. Yo llevo trabajando 2 meses nomás y la verdad es que la recepción de los veterinarios ha sido fantástica. Hay mucho interés, pero hay un poquito de susto en el inicio del uso de esta terapia. Les da miedo, a mí también me dio miedo partir trabajando con medicina canábica. Pero cuando uno parte trabajando, después ya se enamora de esta medicina porque los resultados, especialmente en animales viejos y con dolor, es maravilloso. Bueno, Narma ahora tiene una página web que está todavía no está lista, pero dentro de la página está el contacto, contacto@narma.cl y el teléfono donde se puede acceder a subir la receta médica. Y como decía la Francisca, una buena receta médica nos va a proteger de cualquier problema que tengamos en la ley, ¿cierto? Y esto es súper cortito, es para contarles un poco cómo hacer la receta. Igual después pueden anotar mi teléfono y me preguntan cualquier cosa. La idea de Narma es que sea súper simple, súper rápida la llegada de estos productos a los tutores o los cuidadores y o si no a la farmacia. La receta tiene que estar bien completa. Tenemos dos tipos de receta, una receta cuando uno hace la receta con THC y la con CBD. La con CBD sola no es retenida, pero igual es importante poner todo el nombre del tutor, el root, la edad, la fecha, el diagnóstico, que es receta magistral, y no es necesario poner cannabidiol, pueden poner CBD, y ahí pueden poner la cantidad de gramos que es necesaria.
Al principio uno se marea con el uso del gramaje, pero después ya en la segunda o tercera receta y el segundo o tercer tratamiento ya es más fácil. La solución agolosa lo hacemos en base a aceite de coco. Los frasquitos son todos de 30 ml. Y bueno, el timbre y la firma del veterinario. Y en caso de querer incorporar el THC, hasta 2 miligramos por ml es receta que no es retenida, pero cuando ya queremos usar un poco más de THC, en caso ya de dolor crónico o que el CBD no esté haciendo efecto, necesita un poco más de THC, con 2 miligramos por ml entonces receta no retenida y más de 2 ya es retenida. Entonces en ese caso hay que dejar la receta a providencia cuando el tutor vaya a buscar el preparado. La receta con THC es la misma. Cuando usamos solo CBD o THC en dosis bajas, podemos sacar una foto nomás a la receta y subirla a la plataforma o al teléfono, donde hay un WhatsApp que está de 9 a 5 con alguien contestando, y el envío es rapidísimo a todo Chile. Bueno, como somos receta magistral, las preparaciones son infinitas, uno puede inventar lo que quiera. Pero en general ahí hay una tablita donde están los rangos que son más utilizados. Generalmente el veterinario cuando parte usando CBD, parte usando el último, el que está al final, que es el de 3%, que es el 30 miligramos por ml, porque bueno, además es más económico y no tiene nada de THC y funciona muy bien, especialmente porque nuestros animales son chiquititos y necesitan pocas dosis. Como contó la Francisca, la titulación es muy importante, entonces partir con dosis baja es fundamental para encontrar la dosis adecuada. Toda esta información, si quieren después, yo se las puedo mandar a sus teléfonos o al correo. Y bueno, lo mío era cortito. Quiero saber si tienen alguna pregunta en esta parte de la receta, si les quedó claro. En honor al tiempo lo hicimos bien cortito. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Yo les tengo una pregunta al público. ¿Qué les gustaría escuchar para el próximo webinar? La idea de nosotros es estar haciendo una vez al mes un webinar con respecto a la medicina canábica, para, como decía la Francisca, empezar a quitarles el miedo a los veterinarios. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Algo de dermatología, o a lo mejor de oncología, o algo más específico del sistema endocannabinoide? ¿Qué les interesaría aprender? O a lo mejor algo más práctico, o a lo mejor un taller de estudio de casos, que hablemos de los casos mismos. Abro la palabra. Aquí están escribiendo, Ana dice más casos de gatos. ¿Ya? Y bueno, el tema de las recetas, y tal como dice Katy, a todos los que se conectaron y se inscribieron, les vamos a compartir guías clínicas, tenemos harta información, este tipo de receta tipo, las formulaciones propuestas, digamos, así que, y como dice Katy también, cualquier duda que tengan, en la página está el teléfono, contacto, la Katy también les dejó ahí su correo, cualquier cosa. Le preguntan, y estamos abiertos para recibir dudas, preguntas. Es nuestra pega principal poder educar de buena forma, así que nada, no tengan miedo ni vergüenza, digamos, de contactarnos porque estamos aquí dispuestos para poder responder sus dudas. Y mi pega ahora estos 2 meses ha sido, además de capacitar a los veterinarios, quitarle un poco el susto, además estar ahí para lo que necesiten, o sea, lo que necesiten me llaman por teléfono, me preguntan si está bien hecha la receta, y así se van soltando y van pudiendo trabajar con esta medicina que es bien sorprendente. Así que ahí estamos para ustedes. Si no tienen nada más, ninguna otra duda, cerramos entonces la reunión de hoy día. Sí, van a seguir recibiendo información nuestra y ¿cómo se llama? Y también sobre los próximos webinars que vamos a estar organizando. Así que eso, muchas gracias por su tiempo y seguiremos en contacto. Gracias, gracias Francisca, excelente presentación. Chao, Francisca, Gracias muchas a todos gracias. Gracias a ustedes, que estén gracias por bien, participar. cuídense. Seguimos en contacto. Chao, chao.